Y ahora vamos a hablar con un vecino, vamos a hablar un poco de la historia de Río Turbio, porque es palabra autorizada, de un río turbio que hay muchísima gente que no conoce, de un río turbio donde los pibes andaban a caballo y era chiquitito, era una aldea, de un río turbio donde los muchachos pescaban a mano y alguna gente no cree, pero él lo pudo demostrar después, que fue a estudiar y bueno, y le vamos a contar la historia también de por qué el cementerio está donde está, porque tiene que ver con la historia de su padre. Eh, yo les voy a dar un nombre y ustedes a ver si lo asocian. José Moraga. ¿Cómo se llama el estadio de fútbol? Exacto. ¿Eh? José Moraga. Bueno, vamos a hablar con el hijo de él, el ingeniero José Moraga. Pepe, para todos, Pepe Moraga, pero bueno, para la gente antigua es Pepe, para la gente, hay mucha gente que no lo conoce y ahora lo vamos a presentar. Lo tenemos en línea ya. Pepe, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, por suerte bien. Bueno, un gusto escucharte. Y bueno, un poco contarte, bueno, eh, vos sos nacido en Río Turbio, tu padre fue don José Segundo Moraga, hoy nuestro estadio de fútbol ya hace muchos años lleva el nombre de tu viejo. Cuenta la historia también que tu padre vivía en carpas en Mina 1 y bueno, una vez falleció un trabajador y los tenían que traer a buscar un lugar para darle entierro y bueno, había tanta nieve que encontraron un lugar y dijeron hasta donde pudo llegar el camión y ahí le dieron sepultura a este hombre y allí nació el cementerio de Río Turbio. O sea, y vos sos uno de los pibes de aquellos tiempos que andaban a caballo y que esto era muy chiquitito y que pescaban a mano en los ríos y que algunos no te creían hasta que después se vio, ¿no? Que se pesca con la mano, ¿no? Contanos un Sí, poco de ese sí. turbio, contanos un poco de ese turbio. Yo, bueno, a mí me ha tocado trabajar acá en una empresa muy grande y cuando les contaba a mis compañeros de trabajo que allá en Río Turbio, en Mis Pagos, se pescaba a mano, no me creía, hasta que después encontré un video y se lo mostré. No, bueno, mi viejo llegó a Río Turbio en el año 40, en 1943. Le habían dicho, él estaba en Comodoro Rivadavia, le habían dicho que en Río Turbio se habían abierto unas minas de carbón que pagaban bien, que le daban casa y comida, y mi papá se enganchó con eso. Entonces se fue hasta Río Gallegos en barco, no había otra forma de llegar hasta Río Gallegos, y de Río Gallegos en un jeep en camino tipo carreta, esos que andan muy poco los vehículos, llegó hasta Río Turbio. Cuando llegó a Río Turbio le dieron una carpa y le dijeron, bueno, ármela y esa va a ser su casa. Pobre papi. Bueno, pero él, en ese momento cuando él llegó estaban los hermanos Álvarez, que uno de ellos durante muchos años vivió en Río Turbio, casi al mismo tiempo que mi papá. Pero él contaba que no, o sea, no participaba mucho, pero ellos dos, señor Álvarez y su hermano, le dieron cabida en su carpa que ellos ya tenían armada, Ah, ¿no? Con camas, porque se ponían las camas, se compraban las camas en Puerto Natales y las ponían adentro de las carpas. Y a él le dijeron, bueno, vos ponete acá en el medio y cuando cobres tu primer sueldo te compras una cama. qué bárbaro. Así que bueno, sí, mi papá la primera idea que tuvo fue volar, irse en la primera, Claro. pero después se dio cuenta que no, que estaba bien, que era un buen trabajo, que realmente era un buen trabajo, que les pagaban bien, y que ellos tenían y había una localidad que era Puerto Natales que estaba cerca de donde estaban ellos. Así que bueno, se acerenció, digamos, y se Claro. quedó. Él le dieron de entrada, tenía el número de legajo 115, chapa 115, me acuerdo siempre porque era una Chapa. chapa de bronce, dorada, de bronce, ovalada, el Sí. número 115. Y la tuvo durante muchos años. Después yo me vine para acá, para La Plata, y no sé qué pasó con esa chapa, pero era lo que a él le quedaba, porque después cambiaron ya los números de legajo y pasó a ser otra cosa. Claro. Así que yo suponía que el número 115 correspondía a la cantidad de empleados que había antes que él. Qué Así que bueno, bárbaro. así fue su historia, vivían en carpa, de a poco fueron creciendo las casillas de madera, así que bueno, y después fue cuando, sí, mi papá no me contó exactamente quién era la persona que falleció, pero aparentemente era un señor, un puestero de una estancia,
que había llevado corderos para un fin de año, había llevado corderos, y y bueno, hicieron el asado, y terminó el asado, y este hombre se fue, en medio de la nieve se fue, y parece que se perdió. Entonces los dueños, digamos los patrones, le preguntaban al jefe de obra, el que estaba el encargado en ese entonces, y no sabían qué había pasado con él. Así que lo salieron a buscar y lo encontraron, y por supuesto ya estaba muerto en la nieve, ¿no? Claro. Así que yo en un principio pensaba que era un compañero de trabajo, pero no Ah, fue un no. compañero de trabajo, porque la historia se va completando de a poco, ¿no? Se van aportando Sí. datos, y esto fue lo último que apareció, de que había sido un señor con esta historia, digamos, y bueno, lo rescataron, lo sacaron, y le ordenan a mi viejo y tres muchachos más que busquen un lugar para enterrarlo. Y ellos estaban arriba en Mina 1, y de ahí fueron bajando por lo que se llamaba el rulo, que todavía existe el rulo, ¿no? Claro, sí, está ese Y camino. entonces dice que de arriba del rulo ellos veían una cierta cantidad de árboles, y en el medio un vacío con una planta de calafate. Mira. Entonces fueron hasta ese lugar, y que no quedaba lejos del camino, por supuesto. Y como es, y ahí lo enterraron, yo tengo la foto, con donde está mi papá, dos personas más que no logro reconocer quiénes son, y mi viejo me contaba esa historia cuando nosotros éramos pibes. Bueno, pero uno las tomaba, y después con el tiempo les das el valor que tienen, ¿no? Claro, la historia, mira, estás contando la historia de cómo nace el cementerio de Río Turbio. Claro. Y después mi papá me decía, bueno, y cuando falleció otro señor más, que no se reclamaba, porque en esos tiempos llegaba gente a trabajar y algunos tenían familia en el norte, del norte, considerando que Santa Cruz está al sur-sur, ¿no? Claro. Y no lo reclamaban, y entonces lo enterraban al lado de este hombre, del primero que estuvo allí. Y Claro. así se fue formando el cementerio, se fue Claro. enterrando uno al lado de otro, porque mucha de la gente que había y fallecía era gente de tránsito, ¿no? Y Claro, iba hasta un tiempo, tránsito. se iba. Claro, gente que venía a trabajar. Y la historia de nuestros padres más o menos lo mismo. Mi viejo también dice que cuando llegó vinieron 6 juntos y al mes sí, 5 se fueron y él se quedó acá y está en el cementerio de acá. Y más o Claro, menos como pensó tu viejo, es ¿viste? así. Mi papá no sé, o sea, a él le gustó, porque además, mi papá, muchos no lo deben saber, era arriero. O sea, él hasta los 19 años vivía en el campo, en San Martín de los Andes, en una localidad que es vecina, San Martín de los Andes, que es La Vega. Ajá. Partido de San Martín de los Andes, por supuesto. Y cuando le tocó el servicio militar, es como que se le abrió la cabeza y empezó a buscar otros horizontes. Y ahí fue cuando llega hasta Río Turbio. Así que la vida dura, la vida del campo, él ya la tenía La conocí. asumida. Claro, claro. Y él estaba en Comodoro cuando se viene y de Comodoro a Gallego en barco se vienen. Exactamente, en barco, porque no había No había otra otra. forma. No Claro, había otra forma. Este, 1943. así fue. Y bueno, y nosotros, claro, cuando empezaron empezó a tener una buena explotación, digamos, en Mina 1, era necesario traer más gente, y algunos venían con familia. Así que empezaron a colocar los primeros Quonset. O sea, las primeras viviendas que se hicieron en la localidad fueron los Quonset. Después no tengo en claro si fueron las casas de madera, las D, no sé cómo le llaman Creo que ahora, fueron las D y después las F recién. y Sí, después las F, sí. exactamente, y después las F. Así que así fue, así nació, y así de los monobloc, los famosos monobloc, Claro, del claro. 1 al 5, que donde estaban todas las familias llenas de chicos, todas de la edad mía, que yo le contaba, por ejemplo, nosotros hicimos un paseo con mi señora hace unos días atrás, y pasamos por Río Turbio también, por supuesto, y fuimos a Ushuaia, y en Ushuaia había agua nieve, ¿no? Y yo estaba bárbaro, pero ¿por qué? Porque después pensaba, claro, si cuando yo crecí en esos lugares, que ustedes ya lo deben tener claro, pero era frío, era
9 meses de invierno y 3 meses de verano. Claro. Y no teníamos nada, no había la radio era Radio Nacional, que antes era la LU23, creo que se Sí, llamaba. LU23, exacto. No había otra radio, porque Radio Nacional se instaló después, y que nosotros la escuchábamos así nomás, pero salíamos siempre al campo, digamos, porque no podíamos hacer otra cosa. Nuestros programas de entretenimiento eran en el campo, Claro. con los otros chicos, que a veces algunos tenían perros, otros no tenían perros, con los perros salíamos a cazar liebres, que la cazaban los perros, por supuesto, A y, pescar con y la así mano. recorríamos, nos íbamos hasta San José, al cañadón de las cascadas, Claro. y recorríamos todos esos lugares, y era así, o sea, esa era nuestra infancia, y después un poco más grande ya empezamos porque no todos tenían caballos, entonces empezamos a pedir caballos prestados para poder salir a pasear, y la verdad, hasta el tiempo que yo viví, que fueron los 19 años, yo la pasé genial, genial, o sea, una infancia, una adolescencia muy, muy buena, muy sana, muy Claro. sana. ¿Vos se recibieron en la técnica ustedes? Claro, En la en la técnica. escuela técnica, y el Claro. barretín que teníamos todo era poder seguir estudiando, porque en esos tiempos era bravo, es decir, me voy a estudiar, sí, pero tenía que hacer 3.000 kilómetros. Y 3.000, Para 3.000. llegar a un lugar, pues, estaba Bahía Blanca, pero siempre, es decir, entre Bahía Blanca y la Ciudad de La Plata o Buenos Aires, te venís para acá, Claro. para Buenos La Aires, ¿viste? distancia era lo mismo en sí, para volver Claro, es lo mismo. y así fue, y entonces, y además, cuando estábamos acá, para poder llegar a regresar a Río Turio, no era que, como hacen los chicos ahora, como en este momento se usa, es que sé yo, cada mes o cada 2 o 3 meses se van. Nosotros era venir en enero o irte en diciembre, y Claro, te pasabas todo el año acá. claro. Era bravo, pero bueno, pero se pudo hacer, se pudo hacer. Pepe, eh, primero que estamos grabando esto porque, bueno, estás contando en primera persona la historia de un montón de cosas de Río Turbio, por eso yo hace tiempo que quería hablar contigo y también te quiero traer y que traigas el recuerdo vos, porque aquí se lo recuerda siempre, aquí hay una calle principal con su nombre, Segundo Villagra. Que nos cuentes de él, porque vos fuiste amigo de él. Claro, mirá, yo justamente eso, cuando estuve ahora, fui con mi señora y le mostraba las primeras casas donde nosotros vivimos. O sea, yo vivía en un Cuonce y Segundo vivía en Cuonce de la esquina opuesta, que estaba cerca, ahí al frente de la capilla Santa Bárbara. Ajá. ¿No? Y después de ahí yo me fui a una F y él se fue a un Cuonce más arriba todavía. Pero la relación nuestra empezó desde que él tenía 3, 4 años, yo tenía 5 y Chicha andaba ahí, ¿viste? Claro, Los dos eran 4, 5 y 6 años claro. que, Chiche, tu que hermano. teníamos cada uno. Y fue una amistad maravillosa en el sentido de que nos criamos juntos, nuestra adolescencia fue juntos. A Segundo, el padre lo mandó a la Escuela Agrotécnica Salesiana en Río Grande. Claro. Entonces, en ese lugar, allí él tuvo mucha enseñanza y además de eso le inculcaban mucho la lectura, Ah, leían mucho. Al revés que nosotros salíamos al campo, ¿no? claro. Él leía mucho y eso le quedó y cuando vino acá leía libros que como es que uno ni noticias de eso, ni noticias, y como es, Muy preparado. por ejemplo, él viene un día, dice, bueno, mira, hay un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina, y yo Ah, te estoy hablando del año 74, claro. y sí, viste, cosas así, porque eran lecturas que eran imprescindibles, ¿no? Como Claro. aquel momento también era 100 años de soledad, Exacto. de García Márquez, ¿viste? Pero él leía muchísimo, él leía muchísimo. Él siempre iba adelante. Yo a él le llevaba un par de años, Ajá. pero él iba adelante en eso. Era muy inteligente, muy Ah, mira capaz. vos. Y bueno, así fue que él, supongo yo que supongo no, tiene que ver mucho los orígenes nuestros,
de hijos de trabajadores, de laburantes, de la explotación y ese tipo de cosas, de la educación, y que él empezó a militar, militamos los dos juntos. Él arrancó antes, él empezó antes a militar, la tenía más clara, digamos, y bueno, y así fue que en La Plata empezó una represión tremenda, muy fuerte, y habíamos quedado en encontrarnos en Río Gallegos el 22 de diciembre del año 76, habíamos quedado en encontrarnos en Río Gallegos. Entonces yo salí en un vuelo anterior y él salió en un vuelo posterior, que yo creo que yo salía a las 6 y él salía a las 9, una cosa así era. Y yo me quedé en el aeropuerto esperándolo y él no llegó. No llegó y primero pensábamos que había perdido el vuelo y después cuando fue pasando las horas, porque también nos quedamos en el vuelo que llegaba a la tarde, tampoco llegó y bueno, entonces ya ahí empezás a pensar que había algo más que había pasado. Claro, los años fueron tremendos eso. Pepe, Sí. Pepe, vos sos un militante del peronismo, militante social, sos un ingeniero que se recibió en la universidad, en la tecnológica, tengo entendido, ¿no? Sí, correcto. ¿Eh? Yo empecé a estudiar en la Nacional, en la Ajá, Universidad Nacional, pero en ese trayecto conocí a mi señora, me casé, nacieron mis chicos, mis hijas, y como es, y sí, tuve que cambiar porque la tecnológica, que es, como es una universidad que tiene horarios. La nacional es más es variable con los horarios, por ahí ya tenías a la mañana claro, una materia, a la tarde otra, a la noche otra, y en cambio la tecnológica en ese sentido, como es una universidad creada por Perón en el claro. 50, en los 50, para los obreros, tenía horarios fijos, o mañana, o tarde, o noche. Ujú. Entonces vos entrabas a cursar un año y tenías todas las materias en determinado horario que de la mañana o de la tarde o de la noche, ¿no? Allá ahí acomodabas vos con el trabajo y con el estudio y la Claro, vos, familia. por ejemplo, ibas a trabajar a la mañana y cursabas a la tarde. Claro, claro, claro. Pepe, yo te quería, este, viste bueno, hoy estamos a poquito día de las elecciones, lo había manifestado Cristina que se venían la elección iba a ser de 3/3, y bueno, y hoy tenemos candidatos de la derecha, bien de la derecha en algún caso, donde bueno, echa por tierra todo lo que tenga que ver con el Estado, que tenga que ver con las empresas públicas, con derechos, con todos los derechos. Y nos gustaría de un militante del peronismo como vos y de un rioturbiense escuchar tu punto de vista, tu percepción hacia la ciudadanía de Río Turbio y de 28 que hoy nos está escuchando con atención. Bueno, mira, como peronistas hemos cometido algunos errores, ¿no? Ujú, Hemos a veces generado esperanzas en lugares que no teníamos que haberlo generado. Nosotros elegimos, y me hago cargo de eso, elegimos un presidente que pensamos que iba a ser mucho más de lo que hizo. Y si bien hizo cosas, pero se quedó corto porque la distribución de la riqueza no llegó a las clases más bajas, a las clases populares, no llegó. ujú. Cometió errores, y uno de los errores más graves que cometió fue haber acordado con el Fondo Monetario Internacional sin el acuerdo del Frente, porque si bien llega Alberto Fernández, de él estoy Sí, hablando, sí, por supuesto. llegó a presidente con un frente de partidos y un frente de agrupaciones. Y cuando se hace el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, lo hace él solo, por su cuenta, sin explicarle a nadie lo que estaba pasando. Y eso generó la renuncia de Máximo Kirchner y, por supuesto, el veto, por así decir, de Cristina. Pero que más allá de que sean ellos, cualquier militante con un poco de historia y de conocimiento sabe que eso fue un error garrafal y que hoy lo estamos pagando. Hoy lo estamos pagando. Porque si él hubiera convocado a todas las fuerzas políticas de su espacio, de nuestro espacio,
a llegar a un acuerdo. Si había una mala gestión, una mala respuesta, iba a ser responsabilidad de todos, cosa que no creo que hubiera sido así, hubiéramos tomado otros caminos y otras formas de hacerlo. Pero bueno, ese fue el error más grave que hemos cometido y que se ha cometido y que se está pagando. Por eso es que en medio de todo esto surge como Milei. Milei surge a través de... O sea, es un producto de los medios de comunicación. ¿En qué sentido lo digo? Los medios defenetran a la clase política cuando la clase política es la que nos va a defender. Un dirigente político no se forma de un día para otro, no sale de un frasquito. Tiene que tener años de militancia y años de preparación. Y entonces cuando llega a determinados lugares, él sabe lo que tiene que hacer porque tiene una historia en ese sentido. Y no puede llegar a ocupar un puesto de presidencia una persona que, más allá de los calificativos que le podamos hacer, es como que se está formando en este momento. ¿Por qué digo se está formando? Porque ha hecho muchas, en el caso de Milei estoy hablando, ha hecho muchas declaraciones fuertes, altisonantes, pero que en el momento que la dice se está dando cuenta porque otros le van informando que eso que está diciendo no puede ser. Entonces se va diciendo. Sí. Así que no comparto para nada el hecho de que este hombre pueda llegar a ser presidente de la nación. Eso es producto de la falta de comunicación, de la falta de información, de los errores que hemos cometido, y terminamos en esto, ¿no? Es decir, bajo ningún concepto. Yo pienso también, o sea, porque esto va más allá del partidismo, porque hay compañeros que pertenecen al radicalismo, que son buenos militantes y que buscan lo mejor para la sociedad. Y en ese sentido va a haber un punto de recapacitar sobre esta situación. Yo estoy convencido que Massa va a entrar en un balotaje y en el balotaje va a salir exitoso. Pero va a salir exitoso porque entiendo que la sociedad va a tener un poco más de criterio en el momento de definir esto. No creo que Milei, por más que los medios de comunicación puedan decir que va a ganar, que vaya a ganar. No lo creo. Pero bueno, te vuelvo a repetir, es un producto de los medios de comunicación masivos, de los multimedios. Exactamente. El afán de desprestigiar al peronismo, le han dado lugar a este hombre para que diga lo que diga, y después resulta que ni a ellos le sirve, porque como es, el objetivo de ellos era que Bullrich o Larreta sean los presidentes. Claro. Y no fue así, no es así. Exacto. No es así. Bueno, Pepe, un gustazo. Otra tarde te vamos a llamar para seguir hablando un poco de política y también de Río Turbio, ¿eh? Después te vamos a mandar la nota para que la compartas con tus hijas, tus nietas, tu señora y tus amistades. Sí, te agradezco mucho. Yo por ahí me entusiasmo un poco y empiezo a hablar demasiado. No, esa es la idea, que hable. Bueno, Pepe, te dejamos un abrazo. Un abrazo. Un inmenso abrazo. Gracias, chau, que andes bien. Ahí estábamos con José Moraga, Pepe Moraga, este río turbiense, bueno, contando estas historias que, bueno, en primera persona, que por ahí muchos no sabían y ahora se enteran, y esto es bueno guardarlo en el libro de los recuerdos de Río Turbio, cuando se escriba la historia de Río Turbio. Bueno, estos testimonios son muy, pero muy valiosos.